guerrerosesme.blogspot.mx. Este documento ha sido detenido gracias a la participación de todos ustedes y no es un asunto menor. De la minuta solamente quiero destacar dos cosas. La primera, para que no pase desapercibido, en el documento en donde se abordan varios asuntos hay un párrafo que me interesa destacar. Dice: siendo las 12:30 del día 3 de marzo de 2014, tiene lugar la reunión de trabajo para la revisión de diversos temas relacionados con prestaciones contempladas en el contrato colectivo de la extinta Luz y Fuerza del sector. Estoy destacando un punto importante, fundamental. La estrategia que he venido aplicando en la defensa de los derechos y prerrogativas es ir asentando nuestros propios derechos. Eso es lo que estoy haciendo. Que no se pierda de vista ni aquí ni allá que lo que estamos defendiendo son cláusulas del contrato colectivo de trabajo, como aquí lo asienta el SAE a petición expresa de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primer elemento. Segundo elemento, en todo momento, y más cuando se trata de documentos que se firman, tiene muchísima importancia establecer la bilateralidad. Escúchese bien, cláusula primera del contrato colectivo de trabajo: defender la bilateralidad de las partes, y eso es lo que estoy haciendo. Y ese documento entonces tiene toda la trascendencia, me refiero a lo que firmamos el día lunes en el SAE, porque es un acuerdo de partes. El SAE y el Sindicato Mexicano de Electricistas dándole el respectivo lugar a cada uno de los miembros de la dirección del sindicato. Por supuesto, a la Comisión de Trabajo que encabeza nuestra camarada Carlos Magana. Son dos elementos fundamentales, camaradas. No los perdamos de vista. Después viene la materia específica, bien sea la 64, la 95, la 97, etc. Pero para avanzar en la defensa de los acuerdos requieres primero tener bien asentada la bilateralidad de las partes. Eso es lo que me enseñaron aquí los viejos, que ya no están. El contrato vale porque es de partes, porque es un acuerdo de partes. Cláusula primera, no por nada es la cláusula primera. Y eso es lo que mayor preocupación y atención me ha generado a lo largo del tiempo que llevo como secretario de jubilados. Y la segunda, camaradas, que luego para algunos pareciera como si fuera retórica, es el asunto del contrato colectivo de trabajo. Y lo he dicho y lo defiendo en todos los lugares: hay contrato colectivo de trabajo mientras haya un camarada jubilado. Y yo espero, camaradas, larga vida para todos ustedes. Larga vida. Porque antes, escúchese bien, antes que nos echen el puñado de tierra, vamos a ver caer a los vendepatrias, camaradas. Antes de entregarle cuentas al poder superior, vamos a vencer a los que han colocado a nuestro país sin futuro, sin esperanza. Y esa es la tarea que me consume, camaradas. Y entonces le doy toda la importancia al acto que realizamos el pasado lunes, en donde me place decir que estuvieron ustedes y estuvieron más compañeros. Y eso habla de la entereza, de la dignidad de todas y de todos ustedes. Hablo del grupo de jubilados y hablo también de los compañeros de la Resistencia, que los vi ahí presentes, haciendo suyo el problema de jubilados, porque es el problema de toda la organización, y al revés también. Y vamos a tener una reunión el viernes, la estamos organizando debidamente, de tal manera que esté la dirección de acuerdo a la competencia de cada una de los cargos sindicales, pero que esté también la coordinación del grupo de jubilados, que estén todos. ¿Para qué? Para dar el siguiente paso, que
que ya seguramente se ha explicado aquí, que tengamos presencia directa en el trato de los asuntos individuales y colectivos, ahí donde haya oficinas del SAE, lo mismo en Portales, lo mismo en Popocatépetl, lo mismo en Las Doctores, donde se tenga que abordar un tema, un asunto individual o colectivo del grupo de jubilados. Ahí tiene que haber un representante del Sindicato Mexicano de Electricistas, cláusula 1 del contrato colectivo de trabajo. Esto ve en el SAE, además de ir a pasar lo que es un derecho y una obligación, la prueba de supervivencia, para abordar el tema de que los formatos de todos ustedes, si ya se fijaron en internet, bueno, a ver, ¿cuántos checan su formato de ingreso, deducciones en internet? Que alcen la mano, por favor. Ahora, ¿cuántos, se los pido de favor, que se sinceren, cuántos no acceden a esa información de internet? Que alcen la mano. Parece que hay más. Vamos a hacer lo siguiente con la organización de todos nosotros. Les voy a mirar a mi camarada Oliva, mi compañero Carlos Magariño, para que podamos organizar pequeños talleres que puede ser de un día y de algunas horas, de tal manera que nos sensibilicemos sobre cómo entrar a internet a través de una computadora conectada, cómo localizar la página, cómo accesar con una clave, que es muy sencillo, y cómo de esa manera podamos llevar un control. Ahorita les voy a explicar esto. Llevar un control como si tuviéramos el antiguo cheque que recibíamos al cobro de nuestras catorcenas. Lo vamos a hacer así porque advierto que no son pocos, por lo menos un tanto igual, quienes no pueden hacer esa revisión de sus catorcenas en cuanto a ingresos y en cuanto a deducciones. Y decía yo que fui allá para reclamarles, porque muchos compañeros me lo hicieron saber en estos días, que en el formato solamente aparece el ingreso y luego aparecen las deducciones, pero no aparece el saldo. El saldo es si a mí me descuentan X de dinero en fondo de ahorro, en el saldo debe de aparecer la cantidad incrementada. E igualmente, si me descuentan una X cantidad de dinero en programa habitacional, en el saldo que está en la derecha, en la columna de la derecha, debe de aparecer una cantidad disminuida en relación a la catorcena anterior. Y ya chequé, y los compañeros que me han abordado me han mostrado su formato, que en efecto no es un asunto de los tres, es de todos. Entonces fui también para tratar ese asunto y me dan una explicación que la tomo como buena hasta ahí. Me dicen, a raíz de que hubo reclamos porque no se estaban haciendo debidamente las deducciones, es decir, el descuento en suma, en ahorro, el descuento en resta, en programa habitacional, hubo reclamaciones, y eso es cierto. Entonces hicieron o están haciendo una revisión de todo el sistema. Esa es la explicación que me da a quien designaron para atender estos asuntos por parte del SAE el lunes pasado, y el compromiso de que en la siguiente catorcena aparezca ya nuevamente la tercera columna de saldo, y de ahí la importancia, camaradas, que tomemos papel y lápiz para hacer una revisión cada uno de nosotros. Yo no lo puedo hacer por todos, camaradas, espero que esto se entienda. Primero, porque recuerden que el cheque siempre ha sido personal, salvo cuando había una reclamación, hacían intervenir al representante respectivo para hacer la reclamación en ventanilla. Pero en estas condiciones, dada la naturaleza del asunto, lo más recomendable es que todos y cada uno de nosotros chequemos en internet que quede debidamente regularizado el formato en cuanto a que lo que se nos descuenta
sume a favor del fondo de ahorro y disminuye en cuanto a la deuda del programa habitacional. El otro asunto, el día de ayer tuvimos una reunión que, a opinión de la dirección, es una reunión muy importante. Se entregó la propuesta de reinserción laboral en la Cámara de Senadores. Inicialmente estaba programada a las 11 de la mañana. Me tocó estar en la comisión de la dirección del sindicato cuando en silla de ruedas llega el senador, que es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Miguel Barbosa, a pedirnos el que pudiéramos mover la reunión de las 11 de la mañana al mediodía. Por supuesto, ya estando adentro en esas condiciones, dijimos sí, adelante, pero teníamos la impresión de que iba a ser solamente con los senadores de la fracción parlamentaria del PRD. Y fue mayúscula nuestra sorpresa, porque de repente vimos que comienzan a mover todo el sillerío y las mesas para ampliar el salón en el que nos íbamos a reunir. Y comienza el tropel de reporteros y de medios para tomar nota de lo siguiente. En realidad, el hecho singular fue la presencia del coordinador del PRI, el senador Emilio Gamboa Patrón. No se esperaba, incluso ya se habían entregado en oficialía de partes la propuesta mediante oficio firmado por nuestro secretario general a cada una de las fracciones. Pero aquí viene lo curioso que quiero yo comentar. Llega Emilio Gamboa Patrón y lo primero que dice, a petición expresa del senador Barbosa del PRD, dice: fui invitado. Dice, fui invitado y gustoso acepté la invitación. Yo creo que fue al revés. Yo creo que la reunión estaba programada a las 11 de la mañana, que como ya se había señalado iba a ser acotada solamente por los senadores del PRD, pero de manera sorpresiva, y por eso cambia de las 11 a las 12, él se arroja, le dice a Barbosa: quiero estar presente. Y hay una explicación horas antes, no sé en qué parte, porque eso no lo chequé todavía en noticia. Peña Nieto entrega lo que él llama Estrategia Nacional de Energía, que es un documento al cual el Ejecutivo Federal tiene que entregar cada año al Congreso de la Unión por estas fechas, y ahí habla de que como resultado de la contrarreforma energética, como resultado de la entrega a las transnacionales por los vendepatrias del petróleo y la electricidad, ellos calculan que se van a crear alrededor de 500,000 de empleos para este año y algo así como 3 millones para lo que resta de este sexenio. Esos son los datos que ellos manejan. Y mi interpretación de los hechos que estoy narrando tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, ellos cuentan con la fuerza en votos para para legalizar el proceso de privatización, lo que no tienen es legitimidad. Espero que se advierta la diferencia. Los vendepatrias controlan las dos cámaras, la de diputados y senadores. Si uno suma los votos del PAN y del PRI de diputados y de los mismos partidos de senadores, reúne sobraron los 2 tercios que se piden para una reforma constitucional. Eso lo sabemos desde el 1 de julio del 2012. Lo que no tiene, y ese es el problema, y por eso estuvo ahí Gamboa, lo que no tiene es legitimidad. Y por eso, en el marco del documento que entrega Peña Nieto y que vamos a analizar en la siguiente reunión aquí en Jubilados,
lo que está buscando es darse un toque de legitimidad, porque en ello va también una dosis en cuanto a resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos ya se dieron cuenta, uno dice hasta ahora, pues sí, ellos ya se dieron cuenta que aunque le han metido mucha lana para convencer a la población de que la reforma es el beneficio de México, no hay abajo un consenso que diga Prado, Peña Nieto, no lo hay. Hay una mayoría de mexicanos que tiene claro que es una entrega de soberanía y que el acto merece el calificativo de traición a la patria. Y eso es lo que les preocupa. ¿Por qué? Porque el próximo año hay elecciones federales. Y si ellos no superan ese rechazo social, sumado a otro rechazo, resultados de la crisis económica, lo que va a suceder es que pueden perder la mayoría en la Cámara de Diputados, no en la de senadores, porque los senadores son por 6 años y se cambian hasta el 2018. Entonces, esa es la interpretación que ya de manera muy personal yo le doy al hecho, porque lo demás ustedes ya lo conocen, ya lo leyeron. Ya saben que Gamboa Patrón pronunció un discurso de alrededor de 3 minutos en donde dijo que se hacía corresponsable para, desde el espacio de la Cámara de Senadores, impulsar una serie de medidas para resolver el problema, primero dijo nacional, luego alguien le sopló que era mexicano de electricistas y corrigió. Y esto es lo relevante, camaradas. No quiero con ello que alguien salga diciendo que Almazán dijo que porque Gamboa Patrón señaló, entonces ya se resuelve. No. Estoy dando elementos que se van sumando en el acontecer nacional que marcan una ruta, para mí, inevitable para recuperar nuestros trabajos. Y lo digo en la circunstancia actual porque hay que fortalecer esa conciencia de unidad entre todos nosotros. Hay que terminar de superar esas insignias que soltaron los traidores, que ahora están muy agazapados ante la derrota política que han sufrido. Ustedes saben a qué me refiero, al boletín de la CEDOT, en donde desautoriza cualquier interino, al documento que emitió la rectoría de la UNAM diciendo que el estadio solamente se presta para cuestiones deportivas y no para otra cosa. Y por supuesto eso ha mellado las filas de los traidores. Lo único que van a hacer los que creen todavía en ese sujeto es ir a entregar más dinero. De aquel lado no hay alternativas, no hay solución. Es decir, estamos en un buen momento que no podemos desaprovechar. Hay un compromiso ya en la Cámara de Diputados, hay un compromiso del mayor operador político que es Gamboa Patrón, hay un compromiso del propio PRD que se mueve en esa disyuntiva de querer ser el tercer partido en el llamado Pacto por México. El documento ya lo conoce Los Pinos, ya lo tiene la Secretaría de Gobernación. Yo confío, camaradas, que en estos días quede resuelto el asunto de los compañeros que van a alcanzar una merecida jubilación o pensión vitalicia, y entonces no hay otro terreno más que empujarle con todo al asunto de la reinserción laboral. La propuesta que se entregó, por supuesto, va a sufrir modificaciones, pero teníamos que entregar algo que tuviera firmeza desde el punto de vista de la legalidad, y la firmeza nos los da la referencia al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Eso va a cambiar en los próximos días. En unos días tal vez se envíen ya las iniciativas en vías secundarias, que para el caso de nosotros la más importante será una
modificación de cabo a rabo de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que pierde el carácter de público porque se privatiza, pero curiosa o paradójicamente abre y deja más en firme el retorno al trabajo. Esta parte la explicamos a medias en la Cámara de Senadores cuando le dijimos al Gamboa Patrón, a los senadores que estuvieron presentes, a la senadora Dolores Padierna, que hay que reconocerle que hizo un reconocimiento pleno a lo que representa la lucha del sindicato y al valor de su fuerza de trabajo. O sea, no hay que escatimar un reconocimiento cuando alguien de manera tan clara se pronuncia a favor de nosotros, ¿sí? Por lo menos eso hay. Y ahí señalamos que el segundo transitorio es de competencia de nosotros. Leí el segundo transitorio y les dije, el segundo transitorio no por nada es segundo. Siempre cuando se promulgan nuevas leyes, el primer transitorio es el presente decreto, entrará en aplicación al día siguiente. Ese es un cartabón en técnica legislativa. Pero el segundo siempre es importante porque da forma y contenido. Y dijo el segundo transitorio, dice: se respetarán los derechos de los trabajadores que presten sus servicios en organismos, en dependencias y en entidades de la administración pública. Y aunque ese asunto ya lo he comentado, vale la pena comentarlo y dejarlo bien en fin. Porque alguien me dijo después, en corto, me dice: Almazán, pero ya nosotros no somos trabajadores. Desde el ángulo legal somos y seremos trabajadores en tanto esté firme el proceso de la demanda 1267, en donde estamos reclamando por despido justificado. Legal, jurídicamente, eso es lo que nos ubica en el marco de lo que establece el segundo transitorio del decreto inconstitucional que modifica los artículos 25, 27 y 28 de los 20 partes. No lo dije con esas palabras, había que cuidar algunas formas, pero así lo señalé ante el propio Gamboa Patrón y no les quedó otra más que reconocer que así es. Entonces, con ello quiero que tengamos la plena seguridad, compañeros, de que se está actuando en consecuencia. Y no porque estemos actuando en consecuencia nos confiemos, camaradas, y bajemos la guardia. Tenemos días preciosos de aquí al 19 de abril, en que técnicamente se cumplen los 120 días que corren a partir del 20 de diciembre, en que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales que he señalado. Hay un plazo perentorio. Todavía, porque esa facultad la tiene el Congreso de la Unión, pueden ampliar el plazo a más tardar el 30 de abril, en que concluye el periodo ordinario. Y en ese plazo, lo mismo por la vía jurídico-laboral, lo mismo por la vía de la mesa de negociación de ASECOM, lo mismo por la vía del Congreso de la Unión y sus dos cámaras, u otras vías, tenemos que aceptar la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo así la veo y así lo pienso, así lo analizo y así se los expongo. No bajar la guardia, mantener en alto la estafeta de la movilización, mantener en alto la actitud de reclamo del Sindicato Mexicano de Electricistas por las vías que tienen que ver con la resistencia civil y pacífica, no sentarnos, no echarnos a la hamaca diciendo: como la dirección dice que las cosas marchan bien, pues ahí me avisas, compadre, vete, ahí está mi teléfono y luego me hablas. No, carreras. Aquí todos concentrados en el Sindicato Mexicano de Electricistas para movilizarnos en consecuencia en el momento en que táctica y estratégicamente se considere más oportuno. No confiarnos, camaradas. A veces, y lo digo en mi caso, he pecado de confianza en ver una perspectiva y
Estamos en la recta final y no podemos bajar la guardia en la idea de poder finalmente alcanzar una solución que no es otra más que la recuperación de nuestro trabajo. Y después, aunque esto parezca ya un estribillo que repito mucho, después vienen años de lucha por renacionalizar la industria eléctrica y el petróleo. Eso es un hecho. Podemos remontar el año próximo, quizá, depende de nosotros. Podemos mandarnos al basurero de la historia en el 2018, también es posible, compañeros. Pero son años de mucha actividad y las vamos a seguir dando, vamos a continuar luchando, pero ya con un trabajo, camaradas, que nos permita normalizar nuestra vida, normalizar la relación familiar, sin olvidar que si hemos llegado a este punto, si estamos a punto de alcanzar una solución al conflicto del SME, ha sido gracias a nuestra unidad interna. Ya recibimos respuesta de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la petición para poder constituir la tumba de uno de nuestros fundadores, Ernesto Velasco, como un monumento arquitectónico dada la trascendencia histórica, social, política que tiene la biografía, el quehacer de Ernesto Velasco, fundador del SME en 1914, como secretario del Interior, secretario general en la histórica huelga de 1916, que le ganó una condena a ser fusilado, a ser muerto, después 20 años de cárcel, y después, gracias a nosotros, a los que nos antecedieron y a muchas otras organizaciones, logramos su libertad. La Secretaría de Cultura, a petición expresa en un documento que firma nuestro secretario general y un servidor, nos responde que es viable, que hay que cumplir un protocolo riguroso en cuanto a identificación del sitio de los restos con el personaje histórico de nuestro fundador Ernesto Velasco, y esta noticia la quiero compartir con todos ustedes, no como un hecho de la historia, porque luego la historia para algunos es colección de cifras y de datos pasados. No, la historia como un hecho presente, la historia de un sindicato que, como dijera un teórico francés de la historia, Fernando Braudel, cuando le dicen, ¿y tú para ti qué es la historia? Dice, para mí la historia es algo así como que somos menos que un suspiro de Dios, porque Dios suspira y en ese suspiro de Dios se van varias generaciones de humanos. Estamos a punto de ser ese suspiro de Dios por los 100 años que vamos a celebrar ya con trabajo el 14 de diciembre, camaradas, y vale mucho, camaradas, vale mucho no olvidar a los que nos dieron Sindicato Mexicano de Electricistas, no olvidar a Ernesto Velasco, que sufrió el olvido de muchas generaciones, resultado del chavismo que vivimos aquí en el periodo de Rivera Rojas de 1942 a 1952. No sabíamos ni dónde estaban sus restos, porque ya no encontramos familiares del vivos. Hoy que tenemos esa fortuna, yo no sé si desde algún lugar del universo que visualiza Stephen Hawking nos está escuchando, pero por nosotros y por ustedes no podemos olvidar a ese fundador que es Ernesto Velasco. Y se los digo para que me entiendan con toda claridad. Ernesto Velasco es cualquiera de ustedes. Es cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que tuvo la enorme responsabilidad y fue digno en esa tarea que la historia le dio. Así como ustedes han sido dignos para no rendirse después de 4 años, más de 4 meses.
Y entonces recordar a Ernesto Velasco es, en la historia, como reflexión de nosotros mismos, no olvidar lo que somos. Ya no somos los que éramos en el 2009. Ya no somos. Son mejores compañeros. Son más dignos, tienen mayor coraje, tienen templanza, tienen lo que si logramos extender en todo el territorio nacional y entre millones de mexicanos que no saben por dónde canalizar su descontento, somos la semilla de un cambio revolucionario en nuestro país. Esos son ustedes y ese es Ernesto Velasco. Eso es lo que yo quería decirles y muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx